spark in the dark, it begins to ignite. A pulse in the air, like the march of the night. Footsteps right. Bienvenidas, Manolitas, a tu telediario feminista para señoras rebeldes. Hoy es 3 de noviembre de 2025, como ya sabéis yo soy Selma Tango y este telediario está producido por Manolitas a la Fresca. Ya me acuerdo de que os tengo que recordar que os suscribáis, le deis al like, a la campanita, nos comentéis todo aquello que queráis antes de que nos comenten algunos señores para ponernos a caldito. Empiezo con la noticia del día. Una noticia esperadísima en esta comunidad, la Comunidad Valenciana, y es la dimisión del señor Carlos Mazón, que se lleva la dana a cuestas, pero todavía no ha pagado ni una sola factura moral ni política de este desastre. Y además, el señor se va poniendo a parir al presidente del gobierno, Sánchez, y echándole la culpa de todo. O sea, ni para dimitir tenemos estilo, por no decir otra cosa. Así que os cuento que hoy vamos a hablar con varios titulares sobre este tema. Voy a hacer mi repaso de titulares y mañana tendréis un especial después del telediario sobre... Tengo una mosca que se está colando, pero no voy a apagar la cámara porque si tengo que empezar a matar moscas me puedo morir. Como decía, hoy voy a hacer repasito en titulares, rapidito, picadito y cómodo, y mañana y un poquito de reflexión sobre la dana, y mañana sobre la dimisión de Mazón y todo lo que está pasando hoy. Mañana vais a tener un especial sobre estereotipos de género y la construcción de la feminidad en las redes sociales, en una conversación que he tenido con mi compañera Ainhoa Cuadrado, ya sabéis, consultora en igualdad, feminista y muchas otras cosas más. Así que empezamos con esa dimisión esperadísima del señor Mazón. Lo hubiéramos dimitido antes, pero bueno, tras un año de presión ciudadana, este señor renuncia por fin, no ha dicho que dimite, pero renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana. A mí me gustaría que ahora convoque elecciones, cosa que creo que no va a suceder porque va a hacer lo que hace siempre, esconderse y tal. Pondrán a alguien en su lugar y nos moriremos de asco en esta comunidad. La dana, hay que recordar, nos dejó 229 muertos y 2.800 personas desplazadas. Como dicen las asociaciones y las víctimas, no dimite, lo hemos hecho dimitir nosotras. ¿Feijóo se ahoga con Mazón? No lo sé, veremos a ver. Pero es cierto que la dana se convierte en la tormenta política institucional nacional más grande. La dimisión de Mazón salpica, por supuesto, directamente al PP y a su líder. Feijóo se enfrenta a su mayor crisis interna y veremos a ver si esta gestión tan negligente, que ha desatado, por supuesto, la indignación de las víctimas y el terremoto político, deja en evidencia a Feijóo y acaba también cayendo, porque no podemos olvidar también las 7.000 y pico muertes en las residencias durante la COVID, y tampoco podemos olvidar los recientes escándalos sobre el cribado de cáncer en Andalucía. Es decir, que donde gobierna el Partido Popular, la gestión de crisis y emergencias pues no va muy bien. En fin, las víctimas de la dana exigen que Mazón pase por el juzgado de Catarroja y declare ante la jueza.
Mientras este hombre se despide, pues las víctimas y muchos valencianos y valencianas le esperan en los tribunales. Catarroja es donde se instruye esta causa gracias a la valiente jueza que la abrió por negligencia institucional y manipulación informativa. Decir también que durante la Dana hubo un repunte del 6,4% en denuncias por violencia de género, con lo que se disparó en la Comunidad Valenciana la violencia machista cuando los servicios públicos colapsaron, las redes de apoyo desaparecieron y el aislamiento rural amplificó los abusos. Más de 3.000 mujeres con protección Biogen vivían entonces en los municipios golpeados por la Dana. El 40% de las mujeres bajo vigilancia por violencia machista residía en esas zonas y la falta de refugios, transporte y la desconexión digital multiplicó su indefensión. Todos los problemas estructurales, la pérdida de trabajo, la pérdida de vivienda, hicieron que muchas mujeres tuviesen que volver con sus agresores y convivir, aumentando mucho más el riesgo de continuar con la violencia. Vamos con otro tipo de noticias. La vergüenza del caso Pelicot. El libro La vergüenza revisita uno de los casos más brutales de violencia colectiva en Francia. Ya hemos hablado de lo mucho que nos gusta esta Gisèle Pelicot, esta mujer maravillosa, valiente, que ha sido capaz de ponerse delante del único violador que no aceptó la sentencia y le dijo: perdón señor, pero aquí la única víctima soy yo. Pues este libro es una reflexión sobre la impunidad judicial, el consumo de pornografía, a lo que deberíamos llamar ya no pornografía, sino violencia explícita contra las mujeres, física y verbal, y en muchos casos con resultado de muerte, es decir, de asesinato. Lo que decía, una reflexión sobre la impunidad judicial, el consumo de pornografía, el consumo de esta violencia explícita contra las mujeres, física, verbal y de todas las maneras, y en muchos casos con resultado de muerte, dando pie a este sadismo cultural que normaliza la violencia contra las mujeres. El Supremo reconoce el subsidio de pensiones a mujeres en separación, un paso tardío pero necesario. Se dicta que las mujeres separadas con cargas familiares tienen derecho a pensión no contributiva, corrigiendo décadas de injusticia. Igualdad lanza una campaña sobre los efectos de lo que llaman porno, y yo voy a llamar a partir de ahora violencia contra las mujeres explícita, física, verbal y en muchas ocasiones con resultado de muerte. El Ministerio de Igualdad alerta del impacto del consumo temprano, pero no temprano. El impacto es temprano y tardío. Que los hombres consuman este tipo de vídeos con violencia explícita contra las mujeres normaliza la violencia contra las mujeres, la adicción, la violencia sexual y la deshumanización, algo que las feministas llevamos mucho tiempo estudiando, analizando y denunciando, y que por fin el Ministerio de Igualdad lo ponga sobre la mesa nos parece muy bien. Lo que no me ha parecido tan bien es que la campaña se llame Porno por no hablar, porque he de decir que hay unas divulgadoras feministas que se llaman Por no hablar. Por lo tanto, si no las conocían, cosa que dudo, joder, ¿no había otro título? ¿Dónde está esa responsable de comunicación? Si no tienen, oye, que me llamen. Y si no, voy a decir algo que no me gusta, pero la IA hubiera buscado alternativas rápidas y igual de válidas. Que en este sentido, háganselo ver un poquito, señoras del Ministerio de Igualdad. 200 psicólogos exigen a Ayuso garantizar abortos en hospitales públicos. Profesionales sanitarios denuncian que la Comunidad de Madrid sigue incumpliendo la ley y obliga a las mujeres a desplazarse o recurrir a clínicas privadas. El derecho en Madrid es teórico. Feminicidio en Huelva.
Un señor asesina a su expareja en Moguer. Una mujer de 47 años que ha sido asesinada por su expareja, que también ha sido detenida. No había ningún sistema de alerta que la protegiese. Remedios Zafra, la filósofa andaluza, analiza cómo el odio al pensamiento crítico femenino y sobre todo feminista se combina con el desprecio al conocimiento. Estamos inmersas en una cultura que premia el ruido y castiga la lucidez. Lo hace en su libro El Informe y tienes la noticia para ampliar en E-Feminista. Ya sabéis que os dejo todos los links a todas las noticias en el artículo que publico en la página web, donde viene el vídeo de este telediario más todo el texto con todos los enlaces por si queréis ampliar información. Rita Segato llega al cine. El diario argentino, Página 12, habla del estreno del documental sobre esta teórica feminista argentina, figura clave del abolicionismo y crítica con el neoliberalismo sexual. Ida Vitale, 102 años de lucidez y rebeldía poética. La poeta, traductora y ensayista uruguaya Ida Vitale celebra 102 años de vida. Ya quisiera yo para mí. Figura clave de la generación del 45, su obra siempre ha reivindicado la claridad frente a la impostura y la belleza frente a la censura. Vitale sigue siendo un ejemplo de cómo la palabra escrita por mujeres sigue siendo un acto de desobediencia civil. Eloísa del Pino reivindica la ciencia como bien público. La presidenta del CSIC ha reivindicado el valor social de la ciencia frente a la mercantilización del conocimiento. En su intervención en el evento Naucas Bilbao, subrayó que la ciencia con nombre de mujer no solo aporta avances técnicos, sino una mirada ética, cooperativa y democrática sobre el mundo. Su reflexión conecta con una demanda histórica del feminismo, que la producción del saber no esté sometida al mercado ni al ego masculino, sino al bien común. Clásicas y Modernas, esa asociación maravillosa, ha firmado un convenio con la Universidad Pública de Navarra. La asociación, referente en la defensa de la igualdad cultural, ha sellado un convenio con esta universidad para fomentar la presencia de creadoras en el canon académico y artístico. Su presidenta, Marta Sanz, subrayó que la historia del arte sigue escrita en masculino y que esta alianza busca feminizar la memoria, una acción de resistencia cultural frente a la exclusión sistemática de las mujeres en la esfera simbólica. Así que, pues, enhorabuena Clásicas y Modernas por ese convenio. Geoviolencia sexual alerta sobre el aumento del sexismo entre jóvenes en redes con un seminario online en el que se va a tratar la expansión del machismo digital en redes. Expertas en educación y ciberfeminismo alertan de que en plataformas como TikTok, Twitch o X se han convertido en semilleros de discurso de odio, pornografía infantil, que deberíamos llamarlo material de explotación sexual infantil, es decir, MESI, y misoginia estructural. Las adolescentes, especialmente las más jóvenes, están siendo entrenadas en la autocosificación, mientras los algoritmos premian la violencia simbólica. La urgencia educativa es evidente. Alfabetización digital feminista. Hay un artículo en El Salto que rescata hoy la lucha silenciada de las mujeres durante la transición. La periodista Soledad Socias cuestiona la narrativa oficial de la memoria histórica centrada en hombres y partidos. El artículo rescata mujeres antifranquistas, sindicalistas, presas y madres de desaparecidos, que sostuvieron la resistencia y el cuidado cuando la historia las borró. También El Salto analiza cómo la precariedad, los recortes y la segregación de clases están dejando fuera del sistema educativo a miles de niños, niñas y jóvenes. Las zonas rurales empobrecidas, como las afectadas por la Dana, son las más golpeadas y advierten que la escuela ya no es un ascensor social, sino reflejo del capitalismo y reproduce desigualdad y normaliza la exclusión. Hasta aquí nuestro telediario feminista de hoy.
para señoras rebeldes como tú y como yo. Y voy a hacer una reflexión sin guión sobre la esperada dimisión de Mazón, lo podía haber hecho antes, sobre lo poco elegante que ha sido, tratando de culpar a Sánchez de todo, sobre no utilizar la palabra dimisión, muy poco elegante, sobre su desfachatez de no convocar elecciones. Y hoy hay que recordar que Maribel Villaplana, la periodista con la que estuvo comiendo el día fatídico de la Dana durante 4 horas en el restaurante, declaraba ante la jueza de Catarroja. En su declaración ha dicho que Mazón recibía llamadas y mensajes constantemente, pero actuaba con total normalidad, es decir, como si no pasase absolutamente nada grave. También ha dicho que perdió a un amigo y que no pudo ir al entierro, pues supongo por la presión mediática, política y tal. Me imagino que esta mujer ha estado encerradita para que nadie la viese porque la presión sobre ella era gorda. Pero quiero recordar que Maribel Villaplana, no sé cuál es la relación que tiene con Mazón, pero desde luego ella no es la política. Ella no tenía responsabilidad alguna sobre los hechos sobre cómo actuó la Generalitat, el CECOPI, sobre la toma de decisiones, sobre los hechos el día de la Dana. El máximo responsable era el señor Carlos Mazón, con quien ella estaba y del que no intuyó ningún tipo de preocupación. Lo que quiero decir es que ya tenemos otra vez a una mujer que probablemente está siendo castigada por tener una relación con un señor que no sé qué tipo de relación es y que no tenía ninguna responsabilidad sobre los hechos y se la está culpando. Porque ¿hasta qué punto Maribel Villaplana va a poder seguir trabajando como periodista? ¿Hasta qué punto el señalamiento público no le ha jodido la vida a esta mujer? ¿Le podemos reprochar algo? Pues quizás podía haber ido a declarar voluntariamente antes y contar todo lo que supiera. Yo no sé si lo que ha contado es todo lo que sabe. Estoy expectante a ver titulares, a escuchar tertulias políticas de hoy y toda la vaina. Pero es significativo que el día que ella va a declarar, el señor Mazón dimite, probablemente acorralado por muchas cosas, entre otras la presión mediática y de las víctimas y sobre todo que cada vez está más cerca, pues a lo mejor el hecho de que estaría bien que fuese a declarar de motu propio, pero no lo va a hacer. Pero sí que quería reflexionar sobre esto, ¿no? Que tenemos a una mujer castigada por la inacción política del señor con el que estaba esas 4 horas. Yo creo que son las 4 horas más caras en la vida de esta señora, que si algo le podemos reprochar es que no haya contado lo que sabe. Pero nada más, creo, es mi opinión. Y que además se está viendo perjudicada, mucho más perjudicada, si cabe, que el propio Carlos Mazón, que es el responsable último de esas 229 muertes por no lanzar un aviso antes para que la gente se pusiese a salvo en zonas altas, incluso también por el desastre, la catástrofe estructural, porque mucha gente podría haber llevado sus vehículos a zonas más altas, y eso es violencia institucional, porque es violencia económica contra las familias de la Dana, empobreciendo a esa zona.
el hecho de que muchas familias perdiesen casa, coches, incluso empleos, ha precarizado la zona de tal manera que este señor debería pagar por todo eso, porque es responsable por no haber mandado un puñetero mensaje de alerta que se le mandó a las 8:11 cuando ya había un montón de personas fallecidas. Para despedir este telediario, solo decir que le pido al señor Mazón que convoque elecciones. Quién sabe, puede ser peor, porque como decía aquel infame director de cine acusado de agredir sexualmente a sus hijas, no solo sabemos que el Holocausto tuvo 6 millones de muertes, sino que los récords están hechos para repetirse. Y vuelvo a decir, allí donde está gestionando el Partido Popular, tenemos casos de cribados de cáncer no comunicados o modificados, tenemos 7.000 y pico muertes en las residencias por no derivar a un hospital, tenemos 229 personas muertas en la Dana de Valencia y no tengo nada más que decir, señoría. Que la sororidad y el feminismo os acompañen.